Bien, hoy voy a hablarles de una película, Dogville. Eh, es una película inquietante en muchos sentidos. Es una película con una propuesta estética muy interesante. Es un escenario reducido, muy parecido al de un teatro, con una ornamentación básicamente inexistente. Incluso no tiene iluminación, los juegos de iluminación son menores, no tiene música, no tiene efectos especiales, la escenografía se reduce al máximo, incluso no hay paredes, en fin, es un escenario muy, muy cercano al de un teatro y creo que se le apuesta muchísimo a la actuación, mucho más que al resto digamos, de los elementos que el cine o el teatro podría ofrecer. Les decía, es una película inquietante y nos plantea, por lo menos a mí, me surgen algunas preguntas y algunas de esas preguntas son contestadas, otras no. La primera pregunta que creo que surge es, ¿qué hacemos con los marginados, ¿no? Los que están al margen, la escoria de la sociedad, los que no forman parte de la sociedad? ¿Qué hacer con ellos? Y ahora, la pregunta es si esa marginación es solamente económica o si también es una marginación intelectual o es incluso una marginación moral, ¿no? Sobre todo si es una marginación moral o si están unidas todas estas tipos de marginaciones, ¿no? Y en ese sentido es pensando en esos marginados, como decimos, hay que darle rosas a los cerdos, tenemos que dejar que se pudran en sí mismos, tenemos que dejarlos que se acaben entre ellos, o habría que llegar a salvarlos, una cuestión de redención, ¿no? Y digamos, en este camino, las preguntas que surgen es si existe la solidaridad humana, ¿no? Si la ayuda es realmente genuina, si las personas ayudan unas a otras, o solamente esto existe en la medida en que hay una igualdad en condiciones económicas, intelectuales, morales, o que cuando, digamos, esta igualdad desaparece y alguien se siente por encima o alguien está por encima, en ese momento la solidaridad desaparece y entonces pareciera ser que esta superioridad se explota y se explota al máximo, ¿no? Y en todo esto, a final de cuentas, es quién puede juzgar la moralidad, quién puede decir que algo es moral o no lo es. Y a final de cuentas, de veras, quién puede ser tan arrogante para decir esto es moral y esto otro no lo es. Y todavía más, ¿no? Ese alguien que está juzgando la moralidad tendría que estar por encima de los demás a quienes juzgan o tendría que estar a su nivel. Y entonces pareciera ser que para estar por arriba de los demás hay dos... digamos, hay dos posibilidades, o la película nos ofrece dos posibilidades. Una de ellas es cuando eres moralmente más sólido. Lo que quiere decir es que tienes una moral más fuerte y predomina sobre los demás, y además puedes, aceptando la inmoralidad, aceptando sujetarte, digamos, a los efectos de las actuaciones de los demás, y entonces, en la medida en que tú eres una víctima de la inmoralidad, en ese momento tú te eriges como posible juzgador. Esa es una postura, y la otra postura es, si tienes la fuerza y el poder para castigar la inmoralidad, independientemente de si tú eres moral o no. Tú podrías calificar un poco la posición de Estados Unidos. Hace 2 semanas emitió su análisis sobre los cuestionamientos a los derechos humanos a nivel internacional, y el único país que no está incluido es el propio Estados Unidos, cuando sabemos que tiene violaciones gravísimas de los derechos humanos dentro del país y por supuesto fuera del país, ¿no? Entonces habría esas dos posturas que nos ofrece la película. Algunas otras de las preguntas que surgen es si la humanidad es mala en sí misma, y en ese caso, ¿qué hacer? O solamente una parte de la humanidad, o solamente los marginados en la humanidad. Y en todo caso es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los vamos a redimir? ¿Los vamos a castigar? ¿Los vamos a terminar? ¿O qué hacer con ellos, ¿no? Y en todo caso, si lo que se decide es buscar la redención, ¿en qué consiste esa redención? Si la redención es posible o no. O debe actuarse como Sodoma y Gomorra, ¿no? O debe actuarse, digamos, como el diluvio universal, o sea, avienta agua y que se mueran todos y que se ahoguen, ¿no? Y empezamos toda vez desde cero, ¿no? Deberían quitarse, digamos, las malas hierbas a las zarzas, o deberían cortarse de raíz las malas hierbas y dejarlas, ¿no? La película nos presenta una cantidad importantísima de simbolismos. La película se trata de un pueblo miserable que
que se ubica al final del camino, y eso es importante, creo yo, porque al final del camino ya no hay nada peor, ¿no? O sea, son los marginales dentro de los marginales, y ya no hay nada, ¿no? Entonces, de pronto reciben a una mujer que viene huyendo de unos presuntos mafiosos, y hay un cuate, un presunto filósofo moralista que trata de dar lecciones de moralidad dentro del pueblo, y les pide al pueblo que haga un experimento con ella, ¿no? Y que la dejen un tiempo prudente, unos días, y que entonces decidan si se puede quedar o no. Para convencerlos, digamos, ella decide colaborar con el pueblo, hacer algunas tareas, y todo el mundo está pues, a gusto con esta cuestión. Finalmente se decide que se quede, que permanezca dentro del pueblo, después, digamos, como en compensación al trabajo que ella viene haciendo, pero de pronto se ofrece una recompensa por un delito que todo el mundo sabe que ella no cometió. O sea, dicen, ¿cuándo se cometieron estos delitos? Hace 2 semanas, ella estaba en el pueblo, no pudo haber sido. Pero de todas maneras, entonces ellos se ubican, digamos, en una situación por encima de ella, y en una situación que pueden aprovechar, porque ellos sabrían en todo caso que la policía la busca, si la entregan pueden recibir una recompensa, pero además cumplirían con la ley y sus conciencias estarían tranquilas, y entonces para acallar sus conciencias deciden empezar a hacer abusos de ella, y la humillan de las peores formas. Se sacan el máximo provecho posible de esta situación, ¿no? Hasta que creen que la han exprimido al máximo, y entonces ya no tendría más utilidad, y entonces pues, esperarían ellos obtener el último gran beneficio de ella. Sin embargo, no saben las consecuencias que esto va a traer. Hay una gran similitud en todo esto, les decía, yo veo una serie de simbolismos. Es una similitud con un Cristo Redentor, con un Dios cristiano del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia, que se muestra de bondadoso, colérico, iracundo, redentor, que no acepta, un Dios que quiere que lo alaben a sí mismo, un Dios que está dispuesto a castigar de las peores formas, un Dios que es cruel, un Dios que es sanguinario, y dentro de eso, pero también un Dios generoso que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a su único hijo, ¿no? Digamos, esta lógica del Antiguo Testamento, hay varios elementos ahí que se pueden ver en la película, ¿no? Me parece a mí que, a final de cuentas, la película, digamos, tendría un elemento final de un conjunto de fotografías fijas hacia el momento de los créditos, que muestran lo más, digamos, no sé si lo más bajo, pero digamos, de las formas más marginales de los Estados Unidos, ¿no? Es una película, finalmente, creo yo, sobre la naturaleza humana. Es desespanzadora, creo yo, sin concesiones, es cruda, es real. Y finalmente creo que es una película que vale muchísimo la pena ver, por la propuesta estética, por la propuesta ideológica, por los simbolismos, porque creo que a final de cuentas es una película que nos hace pensar. Les decía, Dogville es una película, está fechada en 2009, del director Lars von Trier, con Nicole Kidman.